Solemos pensar que la violencia narco es exclusiva de México, pero lo cierto es que los ríos de sangre que corren por las calles aztecas bajan en parte desde el norte, ya sea en la forma de consumo de estupefacientes o del tráfico de armamento. Sumada a la creciente presencia de cárteles, las cámaras corporales de los oficiales de policía nos permiten ver en primera persona el nivel de violencia que se vive en el territorio estadounidense, la cual en muchas ocasiones tiene resultados mortales. En este nuevo video de Militarmente vamos a viajar hasta la autopista interestatal número 10 de Nuevo México para conocer la tragedia del oficial Darian Jarrott y la persecución heroica del oficial Adrián de la Garza. Las dos caras de una misma moneda. Del otro lado, un sicario narco armado con un rifle tipo AR-15, dispuesto a todo para escapar de la ley. Ponte tu chaleco antibalas y acompáñanos a vivir en primera persona esta violenta persecución en la Tierra de la Libertad. El 4 de febrero de 2021, el oficial Darian Jarrott, de la Policía de Nuevo México, fue a su trabajo sin saber que tendría un encuentro mortal con un rifle AR-15 en manos de un soldado narco, que desde hacía meses estaba en el radar de varias agencias de seguridad nacional. Aquel día, el policía de apenas 28 años se encontraba patrullando la ruta interestatal número 10, cuando se percató que había una camioneta blanca con vidrios polarizados de un color demasiado oscuro, algo que no está permitido en la región y que amerita una requisa o advertencia por parte del personal policial. El automóvil sospechoso se detuvo cerca de la intersección entre Deming y Las Cruces. Si bien el conductor no descendió del vehículo, ante la cooperación inicial, Jarrott no sospechó ningún tipo de peligro inminente. El oficial de policía salió de su patrulla y se dirigió con calma a la puerta del acompañante para solicitar la documentación y hacer la inspección de rutina, aunque no había nada de rutinario en ese caso en particular. En el impactante material podemos ver cómo el agente de la ley le indica con calma al hombre que se encuentra al volante cuál es el motivo de la intercepción. Antes se presenta a sí mismo y a la oficina policial a la que representa. Afternoon, sir. My name's Darian Jarrett. I'm with New Mexico State Police. Reason for the stop is your window tint's a little too dark. Lo que Jarrott no sabía es que el conductor era Omar Félix Cueva, de 39 años, un violento narcotraficante con un largo historial criminal que incluía robo, extorsión armada y homicidio. Si bien nació en Deming, Condado de Luna, Nuevo México, Omar Félix Cueva pasó gran parte de su vida en California, donde se comenzó a gestar lo que sería su carrera criminal. Su primer arresto fue a la edad de 13 años cuando fue detenido por vandalismo, hecho por el cual fue declarado culpable en junio de 1994. Una vez liberado, su compromiso con el crimen fue en aumento, relacionándose cercanamente con cárteles mexicanos y otras organizaciones peligrosas. En junio de 2000, Cueva fue apresado por posesión de una sustancia ilícita y fue declarado culpable en septiembre de 2001. Luego, en octubre de 2002, fue acusado de importar aproximadamente 17 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos, hecho por el cual también se declaró culpable y fue sentenciado a prisión y liberación supervisada. Casi 2 años después, en abril de 2004, fue nuevamente declarado culpable de importación de cocaína. En agosto de 2011 cometió uno de sus últimos crímenes. Se declaró culpable de 3 cargos de usar un teléfono celular para facilitar un delito de drogas y fue sentenciado a 10 años de prisión, los últimos de una vida entera alternando libertad y reclusión. Podríamos seguir por largo rato repasando la larga lista de crímenes cometidos, pero lo importante es que en 2021 este peligroso sujeto recuperó la libertad y se encontraba llevando a cabo operaciones de tráfico de fentanilo y venta de armas no registradas. Más adelante, una vez concretada la tragedia, la policía descubrió que Cueva se encontraba en camino a una transacción de drogas para entregar el rifle que tenía en la parte trasera de su camioneta. El arma habría sido utilizada en una serie de homicidios relacionados a ajustes de cuentas por negocios de drogas sintéticas y había que desaparecerla del mapa. What was your name? Omar Cueva. El agente intentó convencerlo de bajar para comprobar su identidad, pero tras una larga conversación, Omar Cueva bajó de la camioneta con el rifle AR-15 en sus manos, abriendo fuego de inmediato sobre el oficial de policía, que hacía pocos segundos se había presentado de forma amistosa. Oh, shit.
Ese tipo de armamento es tal vez el más popular entre sicarios a ambos lados del río Bravo. Tanto los asesinos mexicanos como sus socios estadounidenses eligen esta plataforma como principal herramienta de aniquilación. Se trata de un arma semiautomática calibre 5.56 milímetros OTAN, accionada por gas y alimentada desde cargadores de entre 20 y 25 cartuchos. El motivo de su popularidad es su ligereza, su alcance de más de 450 metros y su cadencia de fuego de aproximadamente 750 disparos por minuto. Pese a este impresionante poder, es un diseño relativamente fácil de conseguir. Solo es necesario tener dinero, ser mayor de edad y no tener antecedentes comprobables. Incluso esto último es optativo. El mercado negro y el tráfico a través de la frontera con México ha puesto fusiles AR-15 en manos de hombres peligrosos como Omar Cueva. Ahora sí, regresemos a esa fatídica jornada de 2021. Darian Gerrod corrió hacia la parte posterior del vehículo para tener cobertura y poder defenderse, pero la sorpresa ganada por el narcotraficante fue demasiada. Gerrod, de tan solo 28 años, cayó al suelo. Cueva se acercó con la sangre fría de un asesino y le asestó múltiples disparos, incluyendo un mortal tiro en la cabeza a corta distancia. Por respeto al fallecido, no mostraremos las imágenes que continúan luego de los primeros impactos del AR-15, pero el resultado fue mortal. Luego de efectuar el asesinato, Cueva se subió a la camioneta y huyó, pero la muerte de un oficial de policía a plena luz del día no podía quedar impune. Lo que siguió fue una impresionante persecución de varios kilómetros que culminó en una balacera entre Cueva y otro agente de la ley. Momento de conocer a Adrián de la Garza, el policía que persiguió al narcotraficante y lo confrontó hasta el final. El material que estamos viendo corresponde a la cámara corporal de Adrián de la Garza, quien luego del asesinato a sangre fría de Gerrod entró en persecución del criminal. Parece un videojuego, pero en este plano del volante podemos ver las maniobras desesperadas de un agente que busca ajusticiar la muerte a sangre fría de su compañero. Para apreciar por completo este movimiento, pasemos a la cámara de un transeúnte que registró el impacto lateral de la patrulla y la camioneta blanca del asesino. Una vez que la camioneta descarrila, el criminal sale de su vehículo para abrir fuego. A los pocos segundos el auto policial se detiene y de la Garza sale rápidamente, listo para entrar en acción. El oficial recibe un disparo y cae, pero se levanta de inmediato y abre fuego contra su objetivo. Al ver que de la Garza no baja la guardia, Cueva ataca con la misma intención, matar a quemarropa como lo hizo minutos antes, pero esta vez no tuvo suerte. El oficial avanza con seguridad hacia la parte posterior del vehículo blanco y elimina a la amenaza. Por obvias razones el material se encuentra censurado, pero te aseguramos que nadie puede sobrevivir a un cargador completo descargado a tan pocos metros de distancia. De la Garza coloca un nuevo cargador con rapidez y se cerciora de tener la situación bajo control. Al cabo de pocos segundos podemos ver a un segundo oficial de policía que se aproxima hasta la escena. Mientras tanto, el heroico agente camina hacia atrás para tomar aire y recuperarse después de haber enfrentado un episodio en el que pudo haber perdido la vida. A medida que retrocede, podemos ver la hilera de patrullas que llegaron hasta el lugar. El sonido de sus sirenas empieza a invadir todo el ambiente. Un agente de policía se aproxima a darle la mano y tranquilizarlo. Es fundamental que de la Garza pueda procesar de a poco lo que acaba de experimentar, tanto la muerte de su compañero como su propio encuentro cercano con el peligro mortal. Al cabo de unos segundos, el oficial está rodeado de sus compañeros que lo ayudan a quitarse la protección corporal para luego ser atendido médicamente. La cámara termina en el piso, ofreciéndonos un plano digno de la mejor película de acción. Como si fuéramos un cadáver sobre la ruta, podemos ver cómo los oficiales le quitan el chaleco, revelando las heridas provocadas por el enfrentamiento. De la Garza fue hospitalizado, pero las heridas no representaron un riesgo y obtuvo el alta poco después. Con el tiempo, él se encargó de realizar una colecta de dinero para donarle a la familia del fallecido agente Darian Gerrod. La muerte de Gerrod conmocionó a toda la comunidad de Nuevo México y se transformó en noticia nacional. No es tan frecuente tener registro del fusilamiento de un agente de la ley con un arma de grado militar en medio de una autopista sumamente transitada.
Durante la investigación salió a la luz una información fundamental que pone en aprietos tanto a la policía local como a los organismos de seguridad nacional de Estados Unidos. Varios documentos dejan en claro que una agencia del Departamento de Defensa Nacional se encontraba investigando a Omar Cueva desde hacía tiempo, bajo sospecha de crímenes transaccionales referidos al trasiego de drogas y armamento proveniente de los más de 3.000 kilómetros de frontera con México. La investigación incluía agentes encubiertos que declararon que Cueva estaba dispuesto a todo y que les comentó que no iba a volver a la cárcel poco antes del tiroteo que acabó con la vida de Darian Gerrod. Entonces, ¿por qué un criminal buscado por las principales agencias de seguridad terminó cara a cara con un simple policía de Nuevo México? Allí estuvo el gran y terrible error de las autoridades. Horas antes del evento, los agentes encubiertos de la Agencia de Seguridad Nacional le compraron fentanilo a Cueva y comprobaron que se dirigía hacia la zona de Deming transportando un fusil y algunas dosis de la droga sintética. Un vehículo con agentes del Departamento de Defensa incluso lo siguió en su recorrido. Estos alertaron a la Policía Estatal de New México y solicitaron que un agente detuviera esa camioneta blanca que vimos en pantalla. Sin embargo, esa orden nunca llegó a Gerrod, que casualmente detuvo al criminal, pero sin la información clave para evitar el trágico desenlace. De haber existido una mejor coordinación entre fuerzas, el resultado podría haber sido muy diferente. En la grabación extendida de la patrulla de Gerrod, se puede ver cómo vehículos de la agencia van detrás de la camioneta blanca pocos instantes luego de que se cometiera el asesinato. Al cabo de solo 45 segundos del tiroteo llega un agente y solicita asistencia médica, pero ya es demasiado tarde. Hey! 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 Police! Here to help! 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 Hey! You call 911? El sargento estatal Mark Medrid declaró que los hombres que lo contactaron ordenando la detención de Cueva no parecían seguros sobre qué querían lograr con ello y que no le proporcionaron la información suficiente para que Gerrod estuviese preparado para enfrentar a un peligroso narcotraficante armado con una AR-15, dispuesto a todo para no volver a caer preso. Lo cierto es que el teléfono descompuesto entre el Departamento de Defensa Nacional y la policía terminó de la peor manera posible. Pese a estas irregularidades y a la demanda presentada por familiares del policía fallecido, el juzgado que se encargó de tratar el caso dio por cerrada la cuestión, desestimando las denuncias contra el Departamento de Defensa y la Policía Estatal. Estas imágenes pertenecen al funeral del oficial Gerrod. Al sonido de las gaitas, fue despedido por sus familiares y compañeros, incluido de la Garza. Es una escena triste, pero los policías saben que una muerte prematura es uno de los riesgos durante su servicio. La violencia en las calles estadounidenses está en aumento y no existe una causa única para esa aparente epidemia. Ya sea por la libre circulación de armamento de grado militar, por la creciente influencia de los cárteles en territorio estadounidense, o simplemente por el fácil acceso a este tipo de archivos, donde podemos ver en primera persona estas escenas sangrientas. Las heridas narco que antes eran exclusivas de México, ahora también están presentes al norte del Río Bravo. Es cuestión de tiempo para saber qué tipo de medidas tomarán los gobiernos de la región para evitar que tragedias como las de Darian Gerrod se sigan repitiendo. Un oficial en su patrulla. Un criminal armado sin ningún tipo de escrúpulos. Disparos a quemarropa. Estas escenas de brutalidad son parte de la vida cotidiana de los policías estadounidenses. De esta forma son emboscados y acribillados mientras cumplen con su labor. En esta impactante entrega de Militarmente, te proponemos analizar 3 registros captados en situaciones como la que acabamos de ver. Los casos sucedieron en ciudades distantes unidas por un solo elemento: la violencia armada. No te olvides de colocarte tu chaleco antibalas y salgamos a las peligrosas calles del tío Sam. El primer archivo que analizaremos hoy nos llevará hasta Denver, ciudad capital del estado de Colorado. Los hechos ocurrieron el miércoles 7 de junio de 2023 en horas de la madrugada.
Las imágenes que estamos viendo ahora fueron registradas por una cámara de seguridad ubicada en la entrada de un hotel y albergue para inmigrantes en el 2600 de la calle North Zuni, en el Boulevard Spear. En la vereda frontal, un agente de policía se encontraba montando guardia dentro de su patrulla. Si bien faltaban varias horas para que saliera el sol, todo indicaba que iba a ser otra velada tranquila. Alrededor de las 4 de la mañana, un sujeto ingresó al establecimiento. No se volteó a mirar a la gente ni actuó de forma sospechosa. Sin embargo, al cabo de pocos segundos, ese mismo individuo salió del hotel portando una pistola en su mano, decidido a descargar todos los cartuchos sobre el incauto oficial. Si bien el material registrado por la cámara de seguridad no cuenta con audio, el destello que generan los cartuchos al salir disparados nos permite darnos una idea de la cantidad de proyectiles que fueron utilizados en esta balacera. El agresor fue directo al oficial y abrió fuego a quemarropa. Solo la ventana de la puerta del acompañante se interpuso entre el tirador y su objetivo, quien por suerte tenía puesta la protección reglamentaria. Cuando el uniformado salió del vehículo, el atacante dio la vuelta para continuar con su trabajo, pero para ese momento la presa ya había desenfundado su arma y la cacería se había transformado en un tiroteo mucho más parejo. Afortunadamente, el servidor público pudo resguardarse detrás del patrullero mientras respondía a las sorpresivas agresiones del cliente del hotel. No podemos verlo en el plano de la cámara de seguridad, pero los disparos fueron efectivos y dieron en la espalda del criminal. Una vez que el potencial homicida cayó al piso, el agente procedió a solicitar asistencia advirtiendo que había sido herido. Shots fired, I'm hit. Shots fired, I'm hit. Where you at? 1389, where you at? 2601 Zunai. I'm hit. Suspect, I think, is down. 2601 Zunai, shots fired. Officer down, push to channel 1. El oficial buscó cubrirse en la entrada del hotel, atento a cualquier movimiento extraño que pudiese indicar que el agresor aún estaba con vida para continuar el enfrentamiento. Dentro del albergue, algunos residentes insomnes se escondieron en el lobby, temiendo que la balacera se replicase en el interior del edificio. Mientras tanto, el policía se mantuvo en comunicación con el destacamento para proporcionar su ubicación y recibir atención médica de inmediato. De acuerdo con los reportes posteriores al hecho, en el chaleco antibalas del oficial se encontraron 3 agujeros provocados por 3 cartuchos que ingresaron a su cuerpo, pero sin demasiada penetración. Afortunadamente, esas heridas no decantaron en un cuadro de mayor gravedad, ya que no afectaron a zonas críticas. Aún así, el oficial tuvo que pasar por el hospital local para tranquilizarse luego del shock. Es comprensible, no todas las noches se es fusilado a quemarropa, y mucho menos se vive para contarlo. Repasemos una vez más los brutales acontecimientos de aquella noche de junio de 2023. El sujeto ingresó al hotel y una vez dentro se dirigió a la recepción principal y preguntó por una habitación. Hasta ese momento nada llamó la atención ni del oficial ni de los huéspedes del lugar. El encargado le indicó el precio, a lo que el sujeto respondió que se excedía de su presupuesto. En pocos segundos salió por la misma puerta por la que ingresó, pero esta vez sacando algo de dentro de su ropa. Una pistola 9 milímetros lista para disparar. El modus operandi del atacante parece indicar una emboscada preparada para eliminar al oficial. El único objetivo era llenar de plomo el cuerpo del hombre que se encontraba al volante. Los movimientos del agresor fueron exactos para tomarlo por sorpresa en una zona tranquila, en la que la policía podía tardar varios minutos en enviar refuerzos. Para fortuna del uniformado que recibió los disparos,
En las cercanías se encontraban patrullando 2 oficiales del Distrito 2 que de inmediato se aproximaron a la escena para brindar los primeros auxilios y asegurar el perímetro en caso de que ocurrieran más agresiones. En cuanto al delincuente, fallecido debido a los disparos efectuados por el oficial de policía, fue identificado como Nicholas Landrum, de 35 años, y junto a su cuerpo se encontraron 2 pistolas, una de ellas aún cargada. No se pudo establecer un motivo claro para el ataque, pero sí que fue efectuado con saña y con la intención de eliminar al servidor público. El próximo caso que analizaremos corresponde a una situación bastante diferente, al menos en forma superficial. En el siguiente archivo se entremezcla la violencia armada, los problemas mentales y una pareja muy conflictiva, pero comencemos por el principio. El 14 de abril de 2022 en Phoenix, Arizona, cerca del área de Cave Creek, 2 oficiales respondieron al llamado de una mujer que se encontraba en una estación de servicio. Phoenix 911, where's your emergency? It's at East Beardsley. I'm not there right now. I'm at the gas station, but Okay, and you're at the gas station? What happened? yeah, I just left the car. He's trying to kill himself. I don't know, but he's just Okay, we'll get some help out there. La denunciante estaba preocupada por su novio, un hombre de 35 años con tendencias s***as. El individuo se estaba golpeando la cabeza con un bate de béisbol, además de lastimar sus manos y piernas. También les informó que se acercó hasta la gasolinera para comunicarse con las autoridades, ya que temía que pudiese ocurrir un altercado violento si llamaba en presencia de su pareja. La oficina de policía de Arizona envió 2 agentes para asistir a la mujer y a su novio. En primer lugar, los agentes arribaron a la gasolinera y entrevistaron brevemente a la denunciante. Pero al cabo de unos minutos arribó un invitado sorpresa listo para la violencia. Oh my God, that's him. Oh my God, that's him. Right here on this one? Yeah, in this Prius. Oh, hey, come on! He's right here. Come out of the car! Una oficial se aproximó al vehículo del sospechoso y sin mediar palabra, el conductor abrió fuego, desatando una salvaje balacera enfrente a la estación de servicio. Los clientes se arrojaron al suelo intentando protegerse de los impactos, mientras que el segundo agente devolvió las hostilidades cubriéndose con su patrullero. Afortunadamente, la puntería del agresor no fue efectiva. Sus tiros dieron contra la pared y la vidriera, pero no se reportaron civiles heridos. Para completar este rompecabezas de violencia, es necesario recurrir a la cámara corporal del otro uniformado presente en el lugar. Yes. Who's here? En pocos segundos el agente vació su pistola reglamentaria, por lo que tuvo que colocar un segundo cargador en caso de que la balacera continuase. Debido a que el tirador huyó, el policía se acercó a su compañera para brindarle primeros auxilios, ya que había recibido un impacto de bala en la pierna. En cuanto al agresor, luego de una breve huida abandonó el vehículo y su armamento a pocas calles de la gasolinera. Pero no pensaba rendirse. El delincuente tenía un as bajo la manga. Minutos antes del enfrentamiento había contactado a un amigo para que lo recogiera en las inmediaciones de la estación de servicio. Esto es un dato fundamental, ya que nos permite dilucidar la premeditación en el ataque y la clara intención de acabar con la vida de los servidores públicos e incluso de su pareja. El criminal logró escapar de las manos de la ley durante 3 días, pero una llamada anónima brindó los datos necesarios para atraparlo en una vivienda de la comunidad de Scottsdale entre las calles Osborne y número 66.
Para capturarlo se puso en funcionamiento un operativo de emergencia con varios patrulleros y una docena de elementos con preparación táctica. Primero rodearon la vivienda para luego negociar con el criminal mediante un altavoz. Esa comunicación duró varias horas y no parecía dar resultados. Es por eso que los oficiales recurrieron a métodos más agresivos pero no letales como el gas lacrimógeno, el cual forzó al individuo a evacuar su escondite. El tirador fue trasladado al hospital para recibir atención médica y allí se descubrió que durante el tiroteo en la estación de servicio recibió una herida en su brazo, la cual aún no se había curado. De no caer en manos de la policía, el sujeto podría haber muerto por una infección. Una vez que fue dado de alta, se lo trasladó a la cárcel del condado bajo los cargos de intento de homicidio y uso de armamento en espacios públicos. Lo acompañaron dos de sus cómplices, identificados como Caroline Coster y Michael Hankins, quienes ayudaron al criminal a ocultarse durante los días que se mantuvo prófugo. Los dos casos que reconstruimos hasta el momento son una prueba cabal del tipo de peligros que enfrentan los agentes de policía a diario. Cualquier operativo puede convertirse en un tiroteo, no importa el lugar ni la hora. Sin embargo, como en las mejores películas de acción, dejamos lo más increíble para el final. El tercer hecho que analizaremos tiene como elemento central un hacha, para que puedas imaginar el nivel de salvajismo que se manejó en las calles de Naperville, Illinois, en junio de 2022. Comencemos con la cámara ubicada en el tablero de un automóvil policial. Alright, you can take a picture and send it to me. Where are you, dude? Who are you? Detengamos la imagen justo antes de que se desate una balacera. Todo ocurrió tan rápido que es necesario identificar a los involucrados. En la tarde del 3 de junio de 2023, el oficial Frank Tonkovich detuvo a un automóvil Honda negro por una infracción de tránsito. Es el agente que acabas de ver en el archivo audiovisual. El material también nos permite dilucidar que los hechos acontecieron en una zona residencial repleta de casas, comercios e incluso escuelas. Tonkovich tuvo una larga conversación con el conductor del vehículo negro, pero de repente un segundo automóvil se detuvo a su lado de forma inesperada. Lo que sucedió a continuación te dejará sin palabras, y más aún si lo vemos desde la cámara corporal del oficial de policía. Who are you? Base, I just been attacked. I just shots fired. Shots fired. Don't move. Don't move. Shots fired. Shots fired. Don't move. Don't move. Don't move. Don't fire. Oh my God. Holy shit. Stay in your car, man. Don't move. El conductor del segundo automóvil descendió enajenado, portando un hacha de mano, decidido a desfigurar al oficial. Afortunadamente, Tonkovich actuó de inmediato y descargó su pistola 9 milímetros sobre el atacante, dejándolo abatido en medio de la calle. Arriba del Honda negro, el automovilista que había sido detenido por una infracción miraba la escena atónito. De buenas a primeras, una simple discusión se transformó en un combate a muerte. El vikingo urbano sufrió heridas muy serias. Se retorció en el suelo de dolor, por lo que el uniformado tuvo que reportar la situación de inmediato. Por un lado solicitó ayuda médica, pero siempre verificando que el agresor no se moviera de forma sospechosa. No sería la primera vez que un criminal presuntamente abatido se pone de pie para un segundo round. En el suelo quedó tirada el hacha empleada durante el ataque. No era una herramienta de gran tamaño, pero era más que suficiente para desfigurar el rostro de una persona incauta. Al cabo de unos minutos arribaron a la escena un grupo de oficiales que se encontraban en las inmediaciones. Came out with me, fucking. He stopped there and came out the hatchet, dude. Oh my God.
Oh my God. Roll over onto your stomach. Roll over onto your stomach now. Los oficiales trataron de darle órdenes al hombre herido para que se volteara. De esa manera podrían colocarle las esposas y proceder con el arresto. Sus palabras fueron inútiles. El atacante se aferraba a la vida con sus últimas fuerzas. Los balazos habían dado en partes críticas y la pérdida de sangre era demasiado importante. Cuando los uniformados consideraron que la situación estaba completamente controlada, lo pusieron de pie y lo movieron de la escena para no complicar aún más su salud. Durante este proceso, el atacante fue identificado como Edward Samaán, de tan solo 28 años, sin historial criminal ni registro de problemas mentales. Más adelante hablaremos en detalle sobre el misterio detrás de sus acciones. Los impactos de bala fueron recibidos a quemarropa, a una distancia tan corta como letal. Samaán fue trasladado de emergencia al hospital, pero no había nada que los médicos pudieran hacer para salvar su vida. El hombre arribó muerto al nosocomio. El nivel de brutalidad que se registró en aquella jornada sorprendió a toda la comunidad de Illinois. Como es costumbre cuando ocurre un tiroteo que involucra a un oficial de policía, se llevó a cabo una investigación forense para dictaminar si su respuesta fue correcta. Claro, el material audiovisual era prueba suficiente para dictaminar que el agresor presentaba un riesgo mortal para la vida del oficial. No es frecuente ver intentos de homicidio perpetrados con un hacha. Es por eso que el uso de fuerza letal fue inevitable. No había tiempo para emplear la pistola Taser o para reducir a Samaán con la fuerza física. Era necesario abatir de forma rápida y contundente. En palabras de la oficina del sheriff, las acciones de Tonkovich no solo fueron razonables, sino que fueron totalmente necesarias para prevenir daño físico o incluso la muerte de él o del conductor que había sido detenido. Sumado a las imágenes captadas por la cámara corporal en el momento exacto del ataque, otro archivo de gran importancia fue la declaración que hizo el oficial a uno de sus compañeros. Tonkovich se mostraba choqueado. Su voz denotaba una mezcla de miedo, adrenalina y sorpresa. Evidentemente aún no había logrado procesar la secuencia increíble que acababa de experimentar. You good? Yeah, dude, take a breath, dude. Take a breath. He pulled up beside me and he came out with a hatchet, man. This car? Yeah. Right here. Okay. Holy shit. Want to get somebody up there? Oh my God. Are you good? Yeah, I'm good, dude. I backed up, dude. Más allá del susto, el uniformado no sufrió heridas físicas. La única incógnita que quedó sin responder son los motivos de Edward Samaán para llevar a cabo semejante ataque. Las autoridades y medios de comunicación se contactaron con el hermano del agresor para verificar si podían encontrar algún tipo de pista o explicación, pero la familia estaba tan desconcertada como los investigadores. Más allá del profundo dolor por perder a un ser querido, pidieron disculpas en nombre de Edward y lamentaron la terrorífica experiencia que vivieron Tonkovich y el otro conductor presente en el lugar. A lo largo de esta entrega conocimos 3 casos de ataques sorpresivos a uniformados estadounidenses, y en ellos los criminales fueron quienes se llevaron la peor parte. Si bien cada situación tuvo sus propias complejidades y matices, esta trilogía de terror nos permite pintar un cuadro completo sobre los peligros que azotan las calles estadounidenses. La criminalidad no solo se expresa en pandillas armadas o delincuentes de carrera, también existen situaciones límites que resultan impredecibles. Tanto así que en algunos escenarios no es posible siquiera dilucidar los motivos que empujan a los agresores a atentar contra la vida de los servidores públicos. Los impactantes acontecimientos sucedidos el 7 de julio de 2016 cambiaron para siempre la vida del Departamento de Policía de Dallas. No pasa un día sin que los oficiales no piensen en sus compañeros caídos en la tragedia. Estamos hablando del tiroteo que tuvo lugar en el Central College, en la ciudad de Dallas, Texas.
Este impactante atentado dejó víctimas fatales y heridos a causa de un enfrentamiento armado entre un ex militar y el cuerpo de policía local. En el episodio de hoy vamos a explorar todos los detalles de esta sanguinaria jornada y cómo llegó a su trágico final. Si son espectadores impresionables, les recomendamos acompañamiento y precaución. Prepárense para una entrega especialmente tensa y sangrienta de Militarmente. Uno de los asaltos más mortíferos para las fuerzas del orden en el sur de Estados Unidos tuvo lugar durante una protesta del movimiento Black Lives Matter. Las muertes de Philando Castile en St. Paul, Minnesota, y de Alton Sterling en Baton Rouge, Luisiana, avivaron la indignación pública del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente contra civiles afroamericanos. Los gráficos videos de sus muertes provocaron indignación, particularmente entre la comunidad negra, que alega abusos raciales sistemáticos por parte de los uniformados. En medio de esas manifestaciones, aparecería lo que en la jerga criminalística se conoce como un lobo solitario, un tirador que acecha en la multitud, esperando su oportunidad de emboscar a sus víctimas. Micah Xavier Johnson, de 25 años, creció en Mesquite, Texas, un suburbio de Dallas, y se graduó de la escuela secundaria John Horn en 2009. Se unió a la reserva del ejército luego de terminar su educación y se capacitó para ser especialista en carpintería y albañilería después de una formación básica. Durante 6 años a partir de su graduación, Johnson sirvió en la reserva del ejército como soldado privado de primera clase. Le tocó servir en la guerra de Afganistán, como a muchos jóvenes de su generación. Su despliegue en el país de Medio Oriente, de noviembre de 2013 a julio de 2014, le valió a Johnson varias medallas de servicio. Sin embargo, 6 meses después de su gira por Afganistán, una mujer soldado lo acusó de abuso sexual. El ejército lo envió de regreso a Estados Unidos, recomendando una baja que no fuera honorable debido a la fuerte acusación de su compañera. Según un expediente judicial, la víctima dijo que quería que Johnson recibiera ayuda mental, al mismo tiempo que solicitaba una orden de restricción para mantenerlo alejado de ella y su familia. Finalmente, Johnson abandonó la reserva del ejército en 2015, 9 meses después de regresar del despliegue en Afganistán. Estaba trabajando como asistente para niños y adultos con discapacidades mentales, justo antes del tiroteo masivo del que sería protagonista. Este tipo de perfil, que pendula entre violento y agresivo y retraído y calmo, encaja con el del lobo solitario que cometería los crímenes en Dallas poco tiempo después. La página de Facebook de Johnson tenía pocas publicaciones, pero su foto de perfil lo mostraba vistiendo un dashiki y levantando el puño sobre las palabras Black Power. Y su foto de portada llevaba la bandera panafricana roja, negra y verde. Fuentes policiales dijeron que no habían encontrado vínculos entre Johnson y grupos extremistas, aunque su perfil de la red social mostraba que le habían gustado algunas páginas de organizaciones nacionalistas negras, incluida la Liga de Defensa Afroamericana y el nuevo partido Pantera Negra, fundado en Dallas. El cóctel de violencia, trauma de guerra, ideologías extremistas y conductas de desenfreno sexual convertían a este personaje en una bomba a punto de explotar, cosa que sucedería el 7 de julio de 2016. La noche comenzó con una protesta pacífica, encabezada por el movimiento de afrodescendientes que denunciaban el exceso de violencia policial que le había costado la vida a 2 compatriotas. Apenas después de las 7 de la tarde, alrededor de 800 manifestantes marcharon por Main Street, ciudad de Dallas, reclamando por la vida de los 2 hombres negros que habían sido asesinados por agentes de las fuerzas de seguridad en Minnesota y Luisiana. En la multitud se escuchaban las consignas "Las vidas de los negros importan" y "Manos arriba, no disparen". El operativo para contener la protesta consistía en casi un centenar de policías. A pesar de la tensión que se respiraba en el aire, la marcha se mantuvo calma. A las 8:57 p.m.,
La marcha se estaba desconcentrando y muchos de los manifestantes se dirigían de regreso a sus hogares, cuando un sonido sordo retumbó en las calles. Un arma de fuego se había disparado y generó que estallara el pánico. Nadie sabía de dónde venían los disparos, ni quién los había efectuado. Los participantes de la protesta empezaron a correr despavoridos y asustados. Nadie logró ver ni entender nada. Para ese momento, ya había 3 oficiales muertos en el suelo. Apenas unos instantes atrás, Micah Johnson había estacionado su camioneta negra en Lamar Street, frente al Centro College, y abierto fuego contra la policía, tal como lo muestra esta recreación digital. Shortly before 9 p.m. on July 7, 2016, Micah Johnson parked his black SUV on Lamar Street in front of El Centro College. The hazard lights were still flashing. He put on a tan body armor vest and headed south towards Main Street. At 8:58 p.m., as demonstrators made their way east on Main Street, Johnson fired his automatic or semi-automatic rifle into a police car and at Dallas police officers who were walking among the protesters. His bullets struck and killed Senior Corporal Lauren Aarons, Officer Michael Kroll, and Officer Patrick Zamarripa. Johnson estaba armado con un rifle AK-47, 2 pistolas semiautomáticas y un chaleco antibalas militar. Sus movimientos técnicos eran impecables, dignos de un soldado norteamericano altamente entrenado. Después de haber abatido a los oficiales y seguir disparando para que no lo siguieran, Johnson avanzó en su misión asesina. En la balacera hirió gravemente a otros 3 agentes de policía de Dallas, Gretchen Rocha, Iván Saldana y Jorge Barrientos, y a 2 civiles, Billy Ray Williams y Shetamia Taylor. Un minuto exacto después de las 9 de la noche, algunos agentes pidieron refuerzos desesperadamente por radio, a la vez que otros cargaban físicamente a sus colegas baleados en la parte trasera de los patrulleros y los llevaban rápidamente al hospital para intentar salvarles la vida. Mientras tanto, el tirador se dirigió hacia el norte por Lamar Street, sin dejar de disparar contra los oficiales del cuerpo de Dallas Area Rapid Transit que venían de la estación West End al lugar. En esta segunda ráfaga de balas, 3 oficiales de la fuerza DART también resultaron seriamente heridos. Johnson parecía estar subido a un frenesí homicida y no pensaba detenerse. Una vez que liberó la puerta, el terrorista intentó ingresar al Centro College disparando desde las puertas de vidrio de la entrada. Pero los oficiales Brian Shaw y John Abbott, apostados adentro, respondieron a su ofensiva con sus armas reglamentarias. Si bien ambos agentes resultaron heridos en el intercambio de disparos, obligaron a Johnson a retroceder. Siguiendo su camino asesino, Johnson se dirigió hacia Lamar Street, escondiéndose detrás de los pilares de concreto de la universidad, acercándose sigilosamente al oficial de DART, Brent Thompson, como si se tratara de un depredador a punto de atacar. El video desde una azotea cercana muestra a Johnson disparando a la izquierda de un pilar que el policía estaba usando como cobertura. Luego, el ex marín giró hacia la derecha y le disparó a su víctima por la espalda, abatiéndolo en una cruel emboscada. De pie junto a él, el homicida gatilla contra el cuerpo sin vida del oficial una y otra vez, destilando un odio pocas veces captado en video. Compartimos las imágenes. He's down. Luego del brutal asesinato, Johnson dobló por la esquina y bajó por la calle hasta llegar a una entrada lateral, logrando ingresar al establecimiento. El ex marín subió las escaleras hasta el segundo piso, atravesó la biblioteca y recorrió el camino hasta el final de un pasillo en el que había una ventana. Se asomó por allí y vio desde arriba una patrulla con un oficial al lado. Se trataba del sargento Michael Smith, que estaba esperando órdenes frente a la tienda 7-Eleven en Elm Street. Disfrutando de la indefensión de su presa, Johnson asomó su rifle por la ventana y abrió fuego contra el agente. Un testimonio de su compañero lo dice todo. Michael was in front of the 7-Eleven on Elm Street. I think when the suspect ran up to the second level and found his little hole that he was going to hide in, he just looked out the window and saw another DPD uniform out there, and with his assault rifle took the opportunity and shot and killed Michael. Michael never even saw it coming.
Una vez dentro del edificio, Johnson caminó por un largo pasillo de la universidad donde fue arrinconado por agentes de la policía de Dallas. Los oficiales lograron encontrarlo rápidamente, debido a que en alguno de los tiroteos el ex soldado había sido herido y había dejado un rastro de sangre a lo largo del pasillo y la escalera, lo que delató su posición. Apenas 10 metros separaban a los oficiales SWAT del psicópata homicida, atrincherado, peligroso y dispuesto a todo. Las fuerzas especiales enviaron un negociador, esperando convencerlo de que se entregara sin causar más muertes. Prestemos atención a un fragmento para intentar entender el estado psíquico en el que se encontraba el asesino. Yo, I'm black. All I'm asking is that we resolve this situation, man. I want to hear your story. The talking is over. It's time for revolution, brother. If you are my brother, put the weapon on both sides. Durante las siguientes horas, los agentes intentaron dialogar con el marín, que parecía lúcido, pero fanatizado con la idea de seguir asesinando agentes. El jefe de policía de Dallas de aquel entonces, David Brown, declaró que el sospechoso dijo que estaba enfurecido y que quería matar especialmente a los oficiales blancos. Las negociaciones no parecían avanzar y el clima estaba cada vez más tenso. Brown también reveló que durante las 2 horas en las que la policía estuvo negociando con el atacante, este se dedicó a burlarse y a amenazar a los agentes. Básicamente nos mintió, jugó, se rió de nosotros, cantó, nos preguntó cuántos policías había matado, dijo que quería matar más, que lo estaba disfrutando. Durante el intercambio con el negociador, Johnson dijo que actuaba solo y que no estaba afiliado a ningún grupo extremista, pero citó los asesinatos a tiros de hombres negros por parte de agentes de policía en Luisiana y Minnesota. Los mismos hechos que provocaron la protesta en Dallas y muchas otras ciudades. El diálogo finalmente fracasó y se volvió a abrir el fuego. En esta nueva balacera se intercambiaron más de 200 disparos. El jefe de la policía sentía que ya no había más tiempo que perder. Si no actuaban de inmediato y de una forma drástica, Johnson era capaz de asesinar a una más gente. En la madrugada del 8 de julio, el jefe de la policía de Dallas tomó una decisión audaz, algo que ningún departamento policíaco había hecho antes. El plan consistía en algo sencillo y polémico, que no arriesgaba la vida de ningún otro oficial. La idea era enviar a Johnson un robot bomba con explosivo C4 por el pasillo y detonarlo cuando estuviera lo suficientemente cerca del asesino. Era una jugada arriesgada, pero tenían que intentarlo. For any progress made towards a resolution, not of him giving up. It was always, I'm gonna come out, I'm gonna kill more. That's my ultimate goal, is to kill more police. Now you know what they're doing, right? They're cutting charges over there, so if you're a big black, that's probably good for you. You know, after a while, it was the robot with the device was the only thing viable that we could come up with. Los agentes utilizaron un robot multifunción ágil por control remoto, conocido como MarkBot, que portaba un explosivo plástico, el cual acabaría con la vida de Micah Johnson. Esta fue la primera vez que un dispositivo de estas características era utilizado para eliminar una amenaza humana, ya que se trataba de una herramienta principalmente de reconocimiento y no para tareas ofensivas. Esta unidad tenía el tamaño de una cortadora de césped, con 4 ruedas orugas unidas por un chasis con una batería de 6 horas de duración, una cámara giroscópica, un altavoz, un micrófono y un brazo mecánico. Los operadores manejaron al robot vía remota con un mando y una pantalla para asegurar el éxito de la misión. Una vez que se puso en marcha el plan, solamente hubo un sobresalto cuando se intentó detonar por primera vez el explosivo. Tuvieron que repetir la orden de detonación, porque la señal no alcanzó al dispositivo debido a un problema de distancia. Uno de los agentes aproximó el dispositivo que emitía la onda y accionó con éxito los explosivos. Apenas 4 horas y media después de los primeros disparos que habían causado una masacre y el terror en el corazón de Dallas, Micah Xavier Johnson estaba muerto. La escena del crimen después de la detonación parecía un bombardeo en Afganistán. Les compartimos algunas de las imágenes. I
Antes de morir, Johnson escribió con su propia sangre las letras RB en el suelo. La policía forense intentó descifrar su significado, pero al día de hoy sigue siendo un misterio. Luego de identificar al sujeto, fueron a registrar su casa para intentar descubrir los motivos que tenía este joven marín para desatar semejante tragedia. La policía de Dallas encontró en la vivienda materiales para fabricar bombas, chalecos antibalas, rifles de diversos calibres, cantidades enormes de municiones y un diario personal de tácticas de combate, que las autoridades tuvieron dificultades para descifrar. Si bien era claro que Johnson tenía planificados más ataques similares a los que cometió en el Camino College, no se pudo llegar a ninguna conclusión de los verdaderos motivos de por qué llevó adelante la matanza. Las víctimas fatales del atentado fueron Brent Thompson, Patrick Zamarripa, Michael Kroll, Michael J. Smith y Lorne Arens, todos oficiales del Departamento de Policía de Dallas. Otras 11 personas resultaron heridas, 9 agentes y 2 civiles, que afortunadamente fueron salvados y curados en el hospital. El presidente Barack Obama condenó los ataques durante una conferencia de prensa, describiendo los hechos como un ataque calculado, despreciable y mezquino sobre los agentes de la ley. El mandatario advirtió que cuando alguien dice que las vidas de los negros son importantes, en alusión al movimiento contra la violencia policial Black Lives Matter, no quiere decir que las vidas de los policías no lo sean. Un testimonio de un oficial de Dallas compartió lo que el equipo siente desde el atentado de ese día. Since it's been 5 years since the memorial of July 7th or the anniversary, and the rest of the world has moved on, but our department will never heal from it. It's something you live through, you can't forget. Desde ya hace mucho tiempo, las policías de los Estados Unidos y otras partes del mundo son cuestionadas y criticadas por el uso excesivo de la fuerza, que en ocasiones lleva al asesinato accidental de civiles. Según estadísticas oficiales, la mayoría de las víctimas son afrodescendientes, lo que deja entrever que hay un problema de racismo en las fuerzas de seguridad. Por ese motivo, en algunas ocasiones, los más reaccionarios de los activistas de agrupaciones a favor del Black Power han instalado la idea de la guerra contra la policía. Este tipo de incitaciones a la violencia solamente espiralizan el problema, ya que en personalidades con estrés postraumático de guerra e identidad violenta pueden acabar en una tragedia. El tiroteo en Dallas fue el día más mortífero para un policía de Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001, ya que no habían muerto tantos agentes en un mismo evento desde el ataque a las torres de Nueva York. De esta manera estamos llegando al final del video de hoy. Pero antes de terminar, no queríamos dejar de consultarte. ¿Cómo crees que puede detenerse esta escalada de violencia entre los civiles negros y las fuerzas policíacas? Esperamos tus opiniones en la casilla de comentarios. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.